Okay, today we're going to start with prepositions of place and location, right? They are kind of different, so please pay attention, right, to this, okay? La verdad es que son bien distintas, así que pay attention to this, right? Prestemos atención a esto. Dice, right, the first one we have is in, right? We have just three in this case, okay? Tenemos solamente tres preposiciones en este caso, okay? The first one is in, right? La verdad es que tenemos el in, on y at, ¿ok? The three of them, ¿ok? Los tres significan en, ¿ok? Esa es la interpretación que nosotros le damos en español, right? But they are different they have different uses, ¿ok? La verdad es que tienen distintos usos, right? First of all, we have in, primero, ¿cierto? Tenemos el in, el cual lo utilizamos para countries, cities, towns, closed places, rooms, buildings, houses, small places, ¿ok? Lo utilizamos para países, ciudades, pueblos, lugares cerrados, habitaciones, edificios, casas y lugares pequeños. ¿Ok? Dice también transportation with no space for standing or walking, right? For example, a car or a taxi. Medios de transporte en los cuales no podemos estar de pie o caminar, como un auto o un taxi. Also for months, years, parts of the day, weeks and seasons of the year. ¿Ok? También lo utilizamos para meses, años, partes del día, semanas y las estaciones del año. Right? We have two examples in there, right? Tenemos dos ejemplos ahí, que el primero dice he lives in Africa, ¿cierto? Él vive en África, right? And I'm sleeping in an igloo, right? Estoy durmiendo en un igloo, which is a kind of a small place, okay? El cual, ¿cierto? Es un lugar más pequeño, right? On the other hand, right? Por otro lado, right? We have on, right? Tenemos el on. El on we use it for surfaces, floors, streets, ground, right? Lo utilizamos para superficies, pisos, la tierra, calles, ¿cierto? Transportation with space for standing or walking, right? Lo usamos para medios de transporte en los que sí podemos estar de pie y caminar, como por ejemplo a bus or a large airplane, ¿ok? Un auto, un bus, ¿cierto? O un avión, right? Or something that you can mount, ¿ok? O algo que puedes montar, por ejemplo, a horse, a motorcycle, a bicycle, right? Una bicicleta, una motocicleta o un caballo, right? Also for days of the week and specific dates, ¿ok? También, ¿cierto? Para días de la semana y fechas específicas, ¿ok? For example, dice, they work on the third floor, ¿ok? Ellos trabajan en el tercer piso, ¿ok? That's floors, ¿ok? And the werewolf is on the stairs, ¿ok? Y el hombre lobo, ¿cierto? Está en las escaleras, ¿ok? Está sobre las escaleras, eso es lo que refiere, ¿ok? Recordemos, ¿cierto? Que on también significa, o por interpretación, nosotros lo podemos hacer como un en, ¿ok? So, be attentive with this, ¿ok? ¿Cierto? Prestemos mucha atención a esto, right? And the third one is at, ¿ok? El tercero, ¿cierto? Es at, right? Que también significa en, right? Tenemos, we use it for general location, open places, large places, institutions, ¿ok? Lo utilizamos para ubicaciones en general, lugares abiertos, ¿ok? Lugares amplios, instituciones, ¿ok? Home, work, computer, door, address, and time, ¿ok? Para la casa, el trabajo, computador, puerta, dirección y hora, ¿ok? Para la hora, right? Dice para home, for example, I am staying at home, ¿cierto? Me estoy quedando en casa, right? I am at work, ok, estoy en el trabajo. I am at the computer, estoy en el computador, right? I am at the door, ¿cierto? Estoy en la puerta, refiriéndome a que si estoy por fuera o por dentro, right? The addresses, right? We also use it, también lo utilizamos para las direcciones y para la hora. For example, dice ahí, ¿cierto? She's studying at school, right? Ella está estudiando en el colegio, right? We also have the other example, right? Que dice, they are playing at the beach, right? Ellos están jugando en la playa, right? At school porque es una institución y at the beach, ¿cierto? Porque es un open place, ¿ok? Porque es un lugar abierto o a large place, ¿ok? O un lugar amplio, right? If we continue with this, right, ¿cierto? Si continuamos con esto, okay, we had in, on, at as a prepositions of place, okay, teníamos las preposiciones de lugar, ¿cierto? Lo que era el in, el on y el at. And in this case, we have prepositions of location, right? Preposiciones de ubicación, right? Los cuales nos tomamos solamente con el in y el on, right? Pero tiene otro significado. Let's take a look at this, okay? Echémosle un vistazo a esto. El in significa dentro, right? Si nos fijamos, ¿cierto? Es la posición del círculo rojo,
¿ok? Nos va a ir diciendo claramente lo que significa cada uno de ellos, ¿ok? Por ende, el in es dentro, on es sobre, ¿ok? But it had to touch the surface, ¿cierto? Pero tiene que tocar la superficie, right? Next to or beside, ¿cierto? Es al lado de, ¿ok? Justo al lado de. Behind, detrás. Over or above, ¿cierto? Es por sobre, o sea, no toca la superficie como el on. Near or close to, ¿cierto? Es cerca, no al lado, ¿ok? No es al lado, es cerca, right? Between, ¿cierto? Entre medio o entre dos cosas, ¿cierto? No así el among, ¿ok? Que es entre muchas cosas, right? Under or below, right? Que es por debajo. In front of, right? Frente a, frente de, ¿ok? Across from or opposite, ¿cierto? Cruzando, ¿ok? Generalmente lo utilizamos para decir across from street, ¿ok? Como cruzando una calle, ¿ok? Or opposite, ¿ok? Opuesto a, ¿cierto? A algún lugar. En far from, ¿cierto? Y cuando tenemos una distancia mucho más significativa, ¿cierto? Lejos de, significa far from, right? So we have lots of prepositions in here, right? Tenemos muchas preposiciones acá, okay? But it's also important the given directions part, right? La verdad es que la parte, ¿cierto? De dar direcciones, it's also really, really important, right? La verdad es que es muy importante. So we have in here asking for directions, right? We have certain questions, right? For example, how do I get to, right? ¿Cómo llego a, right? How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? ¿Cierto? Those questions are really similar, okay? Son muy similares esas dos preguntas, right? Dice, excuse me, can you tell me the way to? Disculpa, ¿puedes decirme el camino a? Okay. También tenemos, can you show me the way to? ¿Puede mostrarme la forma de llegar a? Okay. O el camino a. Where is the? ¿Cierto? ¿Dónde está el o la? ¿Ok? Recordemos que en esos tres puntos, ¿cierto? Los puntos suspensivos, ¿ok? We had to add the place, ¿ok? Necesitamos añadir el lugar en ese caso, ¿ok? Para preguntar por direcciones. Where's the closest? ¿Dónde está el más cercano? ¿Ok? For example, where's the closest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Right? I'm looking for the bank. Can you help me? ¿Cierto? Por ejemplo, dice I'm looking for the bank. Yo dije ahí, can you help me? ¿Cierto? Estoy buscando el banco. ¿Puedes ayudarme? Right? In order to ask for directions. ¿Ok? ¿Cierto? Nos sirve para preguntar por direcciones. ¿Vale? In order to say or to give directions, ¿cierto? Para poder nosotros dar alguna dirección, una indicación. ¿Ok? We also have a lot of expressions in here, okay? Tenemos muchas expresiones, okay? For example, turn left, ¿cierto? Dobla a la izquierda. Turn right, dobla a la derecha. Pass the, pasa el o pasa la, ¿cierto? En relación generalmente a una calle o quizás a algún tipo de edificio, para dar alguna referencia. Go straight ahead on, ¿cierto? Sigue derecho por, ok? Y en esos puntos suspensivos nombramos el nombre de la calle. It's between the and the, ¿ok? Está entre el cine y la farmacia, por ejemplo, ¿ok? Drive or walk along until, ¿cierto? Or as far as, ¿ok? Que significa maneja o camina hasta, right? Es walk along until, camina hasta, drive along until, maneja hasta, como también, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto? Drive as far as, ok, camina, ¿cierto? También hasta. Y walk as far as también lo podemos utilizar, ok, que significan lo mismo. Go up, ¿cierto? Sube por. Or go down, baja por. Ok, yes, when we're talking about streets in that case, ok, cuando hablamos de calles, por ejemplo, right? Around, que es alrededor, ok. And the last one, ¿cierto? Y la última que tenemos, once you live here, ok, una vez que salgas de aquí, ok. So, in this case, we can kind of mix everything, right? Podemos claramente, ¿cierto? Hacer una unión, ¿cierto? Un mix de este vocabulario, de estas expresiones para nosotros poder dar alguna indicación, ok. Also, these ones, ok, también estas, right? Que dice, on your left, a tu izquierda, ¿cierto? On your right, a tu derecha, ok. Once you get to, una vez que llegues a. We also have walk X blocks, ¿cierto? Camina X cuadras, ok. Claramente el X, ¿cierto? La X. We have to replace it for numbers, ok. Lo podemos reemplazar por números, ok.
Take the second, ¿cierto? Toma la segunda, ¿ok? En relación a calle, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto? Con este ejemplo que nosotros damos direcciones, incluso de hecho, cuando, por ejemplo, estamos manejando, ¿ok? Eh, o somos el copiloto, for example, right? At the end of, ¿cierto? Al final de, on the corner of, and, ¿cierto? En la esquina de tal calle con la otra calle, ¿cierto? Una intersección. Walk straight until, camina derecho hasta, ¿ok? And we also have cross, ¿ok? Cruza, ¿vale? And here we have a really short examples of giving direction, right? I'm going to read this to you, right? Um, it says, Victor. It says, where's the Sheridan Arms Hotel? Um, Sylvia, it says, it's near the Marina Shores Shopping Center, opposite, sorry, a Wells Fargo Bank, ¿ok? Está cerca del Marina Shopping Center, ¿ok? Opuesto a el banco de Wells Fargo, right? Víctor dice, how can I get to the hotel from here? ¿Ok? ¿Cómo puedo llegar al hotel desde aquí? And Sylvia dice, once you leave here, turn right on Madison Avenue. Go straight ahead until you get to 47th Street. The hotel is on your left. Dice, una vez que salgas de aquí, dobla a la derecha en Avenida Madison, camina derecho, sigue derecho hasta que llegues a la calle 47, ¿ok? El hotel está a tu izquierda, right? That's a kind of a really short example of giving direction, right? Es un ejemplo bastante corto, ¿cierto? De giving directions, right? But it's really useful, right? Es bastante útil, ¿ok? Guys, any doubt, ¿cierto? Cualquier duda que ustedes puedan tener, please send to me by email or by Instagram or by Teams, right? Envíenmelo, ¿cierto? Ya sea por Instagram, por correo electrónico, por Teams, right? O por sus delegados, doesn't matter, right? I'm going to upload to you also, right, a worksheet related to prepositions of place and location, right? Les voy a subir también una guía, ¿cierto? En relación a preposiciones de lugar y ubicación. And remember, y recuerden, this content is the last content of your test, okay? So be careful and be prepared. Study, okay? Thank you very much. Hope to see you soon. Bye bye.